y se sentó. Entonces él tomó a los 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente de Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacerlo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres, redimirme, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quilón y de Malón, y que también tomó por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su hogar, de su lugar, perdón. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y seas tú casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamarán Obed, este padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esdrón, Esdrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminabab, Aminabab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Oremos, hermanos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has dado. Gracias por los que estamos aquí, Señor, y por los que están en Zoom también, Señor. Hoy queremos oír tu palabra, Señor. Hoy queremos realmente poner nuestro corazón, nuestra mente delante de ti, Señor. Escucharla, Señor. Solamente tu palabra, Señor. No la voz del predicador, sino solamente tu palabra queremos oír, Señor. Que tú realmente, Señor, estés guiando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para el arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, para la redención de nuestras almas, de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, este tiempo, Padre, donde podemos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos hablado anteriormente, si se acuerdan, cuando Andrés, de la iglesia de Salto, el pastor, ¿cómo? De Minas, de Salto, de Minas, había hablado acerca de los
el capítulo acerca de cómo es nuestra visión a través de nuestras heridas del pecado, ¿verdad? A través de la amargura. También Obed, cuando había hablado de que esto es la historia de Dios, y Andrés, que hablaba acerca, Andrés de nuestra iglesia, había hablado acerca de cómo es la redención, el liberato, ¿no? La ley del liberato. Y el capítulo 4 es el capítulo más bello porque habla acerca de cuando, la historia del romance, ¿no? De amor, cuando Ruth se casa, Ruth se casa con Boz. No con vos, sino con Boz de la Biblia. Y resulta que para hacer un énfasis acerca de lo que es la historia de Ruth, es que lo que hace, o sea, lo que quiere hablarnos el escritor es acerca de la soberanía de Dios a pesar de las circunstancias y que Él provee en todo detalle. Si se fijan bien, cada detalle Dios está, cada detalle que nosotros decimos Dios no está, bueno, Dios está en el nacimiento de un bebé, en el encuentro de un trabajo, en todo Dios provee cuando nosotros le somos fieles al Señor. Y también, obviamente, que el segundo tema de este libro es acerca de la redención. Y obviamente que Dios escribe su historia de amor para que nuestras vidas se alineen a su obra redentora y seamos los siervos que Él usa en el anuncio de su evangelio hasta que Cristo venga. Y lo vuelvo a repetir, Dios escribe su historia de amor para que nuestras vidas se alineen a su obra redentora y seamos los siervos que Él usa en el anuncio de su evangelio hasta que Cristo venga. Y esto es lo que el Señor hoy nos quiere hablar, ¿verdad? Los primeros temas, el encabezado que voy a sacar de los versículos 1-6, habla del carácter que debemos tener. Es divergente, o sea, desigual al desinterés por la obra de Dios y la convivencia y la conveniencia propia, que nos deja ineptos de ser copartícipes de la historia de Dios. Este es el primer encabezado. El carácter que debemos tener es divergente, o sea, desigual, no es paralelo, es totalmente desigual al desinterés por la obra de Dios y a la conveniencia propia, que nos deja ineptos de ser copartícipes de la historia del Señor. ¿Cómo podemos ver esto? Dice, Boz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, ¿no? Más o menos lo que está hablando es de que Boz era un negociante, siempre iba en las puertas de Belén, donde siempre se hacían los negocios, y él iba a hacer negocios, ¿no? Pero si se acuerdan en el capítulo 3, anteriormente, Boz le había dicho a Noemí que iba a redimir por ella. Pero si se acuerdan también, había dicho que había otro pariente que era antes que él, o sea que el pariente era más cercano que Boz en cuanto a Noemí, a Ruth. Y entonces él tenía que redimir. Es en quien llama el escritor, hey fulano. La palabra fulano, o también en otras versiones, hey tú, es el escritor que se refiere como una persona sin identidad ni carácter. O sea, lo que está diciendo es que, hey fulano, es que no le está dando nombre. Y por lo general cuando la Biblia, que algunas veces se refiere con fulano, que no le da nombre a esa persona, es que no pertenece o no tiene que ver con la historia del Señor. No le está dando ninguna importancia, no hay identidad, no quiere el escritor saber de él. Es interesante la forma que el escritor lo anuncia, ¿no? Y obviamente que voy a dar mis argumentos. Obviamente su nombre carecía de valor para ese libro inspirado por Dios, ¿no? Por la falta de carácter y bondad en el pariente de Boz, por la falta de carácter y de bondad. El interés propio y el egoísmo que representaba este hombre. La falta de amor que reveló
al corazón de Dios, diciéndole que no quería redimir. Fíjense lo que dice. Y dice, y que vos quería redimir a esta muchacha, pero sin embargo este hombre no quería redimir. Porque cuando vos, no sé por qué, pero vos le dice después a él, dice el mismo, en el versículo 5 dice, el mismo día que compres la tierra en mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita. ¿Qué pasaba? ¿Ustedes se acuerdan cómo era la ley del liberato? ¿Se acuerdan? Levirato, perdón. Levirato. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que se trataba de que cuando una mujer quedaba viuda, el hermano o el pariente más cercano, puede ser primo, puede ser un hermanastro, se tenía que casar con ella para que ella pueda tener herencia y le tenía que dar prole. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahí que Andrés había hablado? ¿Sí? Los dos Andrés habían hablado específicamente del tema de la redención. ¿Y qué pasaba? Esto era una ley en Israel. O sea, no se podía eximir, como diciendo, yo no lo quiero hacer. Que más adelante lo vamos a tocar. Pero, ¿cuál es o qué es lo que él quería? Dice, ¿por qué él no quería redimir a las tierras? Porque cuando se casaba, si se casaba con Ruth para redimir, lo que quedaba era la posesión de toda la tierra. Pero si nacía un hijo de Ruth, si se casaba con Ruth, iba a tener herencia y parte de su herencia que él tenía, este negociante, el fulano, iba a pasar al nombre de ese hijo. Es muy interesante. ¿Por qué él no quiere? ¿Cuál es la motivación del por qué él no quiere redimir a Ruth, a Noemí? Vemos que la falta de carácter piadoso es muy fuerte sobre este amigo, ¿no? Es muy fuerte, sobre este pariente. El carácter que debemos tener de Dios tiene que ser piadoso. Dice en Mateo 10:39, dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. También podemos recordar, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Eso está en 1 de Juan 4:8. Puesto que todas estas cosas han sido de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La vida que refleja en la historia de Ruth y de vos es piadosa. Vuelvo a recordarles cuál es la historia del capítulo 1, 2 y 3, acerca de quién era vos y quién era Ruth, cómo ellos se comportaron. ¿Cómo era vos? ¿Se acuerdan? Que él hablaba bien a sus siervos, hablaba del Señor. Cuando vemos de cómo es su forma de hablar, tenía una comunión con el Señor. Vemos que compartía un tiempo con ellos, porque en una parte él dice que se va a dormir y duerme con sus siervos. O sea que había humildad en el corazón. Trataba bien a aquellos necesitados, como era Ruth, que fue a espigar al campo de vos. Podemos ver cómo vos se comporta de una forma piadosa, de una forma misericordiosa con las personas. ¿Y qué qué dice de la vida de Noemí? Si se acuerdan, Noemí, ¿qué era? Era moabita, no era del pueblo de Dios. Y dice que, perdón, Noemí, Ruth. Y dice que Ruth quiere estar con la suegra, o sea, con Noemí, porque quería seguir a ese Dios que ella tenía. Y si se acuerdan que Noemí no estaba predicando bien acerca de ese Señor, porque ella decía, amarga soy por causa de mi maldad, por causa de mi pecado, el Señor me ha desechado. Y sin embargo, Ruth elige a ese Dios que Noemí pensaba que Dios le había desechado.
Ruth se convierte totalmente al Señor y empieza una vida piadosa. ¿Y cómo es la vida de esta muchacha cuando se convierte al Señor, cuando elige al Señor? ¿No es también piadosa? Sustenta a su suegra, sustenta a aquella persona necesitada porque también era viuda y era más joven que Noemí, ¿verdad? Sustenta al necesitado, sustenta a una viuda, es trabajadora, sirve, se amolda a las autoridades. ¿Se acuerdan que ella estaba por debajo de los siervos? Eso le dice a Job: Señor, tómame como que soy menor a tu sierva, pero gracias por tu misericordia, porque la pone igual, de igual manera que los siervos de vos. Y realmente provee para la familia de Noemí, para su propia familia. Eran piadosas, hablaban bien los dos. Los dos hablaban cosas hermosas. No vemos ningún insulto, no vemos palabras desagradables. Cuando hay estas charlas entre ellos, vemos que hay deleite cuando nosotros escuchamos las palabras de ellos. Sin embargo, el egoísmo del fulano es tan atroz como lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Era egoísmo. Este fulano reflejaba lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Egoísmo. El vivir para nosotros mismos. Pero sin embargo la palabra dice apresurando para la venida del Señor tenemos que vivir piadosamente. El egoísmo lo que hace, o sea, el vivir para nosotros mismos lo que hace es un desenfoque a lo que es realmente la voluntad de Dios. Por eso es divergente. La palabra divergente es desigual, es totalmente contrario, ¿no? Si mal no me equivoco. Los caminos son diferentes, el camino del egoísmo y el camino de la piedad. Ruth y vos toman el camino de la piedad porque quieren agradar a Dios. Mas este fulano termina perdiendo su identidad en la historia de Dios por causa de su egoísmo. Y esto es fuerte, hermanos. Porque ¿cuántas veces nosotros somos egoístas? ¿Cuántas veces nosotros pensamos por nuestros propios negocios, por nuestros propios intereses, por encima de aquellos que necesitan del Señor? ¿Cuántas veces nosotros no predicamos a aquellas personas que lo necesitan? ¿Cuántas veces nosotros insultamos a nuestros hermanos o tal vez insultamos a alguna de nuestra familia o le decimos cosas que no están bien o tenemos malos deseos hacia otros, hacia nuestros prójimos? Incluso con la palabra de Dios. Dice, mía la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y lo gracioso es que nosotros lo utilizamos para decirle cuando un hermano hizo algo contra mí. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, porque el deseo de nuestro corazón es que le pase algo malo al hermano porque nosotros estamos enojados. Y utilizamos la palabra de Dios y tiene que ser vergonzoso para nosotros cuando utilizamos la palabra de Dios por causa de nuestro deseo hacia el hermano, hacia nuestro prójimo. Debe ser totalmente vergonzoso cuando nosotros decimos ser cristianos y hablamos mal a nuestras esposas o nuestras esposas a nuestros esposos. Cuando nosotros tenemos malos deseos hacia nuestra familia y hacia nuestros enemigos, porque dice Jesús, amarás a tus enemigos. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte lo que está hablando a nuestros corazones hoy. Porque cuántas veces nosotros tenemos malos deseos y tenemos malas motivaciones en cuanto a la palabra. El Señor nos llama a tener una vida piadosa, a tener buenos deseos
más allá del mal que nos hacen. No es pagar mal por mal, sino es por el mal que nos hace pagarles el bien, porque el Señor es misericordioso y nos hace el bien. El Señor nos llama a tener una vida piadosa, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, y de viejas, ojo, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesas de esta vida presente y de la venidera. Es interesante, porque lo que está diciendo es, si usted no tiene una vida piadosa, no importa cómo esté su cuerpo, si está fitness creo que se dice, ¿no? Fitness, que está todo cuadrado, musculoso, fuerte, y aquellas mujeres todas coquetas y así. Pero ¿qué te sirve tener un cuerpo ideal cuando tienes tu vida y tu alma en el pecado y la ignorancia del Señor? ¿De qué te sirve tener músculo cuando nuestra vida realmente no tiene la voluntad de Dios y no estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué nos sirve cuando nosotros tenemos nuestros propios intereses y no velamos también por los intereses de nuestros hermanos o las necesidades? ¿O tenemos malos deseos? ¿De qué te sirve tener un cuerpo hermoso o tener una familia fructífera o tener un negocio fructífero si nosotros, nuestras vidas, no están alineadas a Dios? Si realmente no tenemos un deseo por el Señor, y como decía en Juan, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, menos vamos a amar a Dios. Porque ¿dónde está nuestro deseo, hermanos? ¿Cuál es nuestro deseo en el corazón? Si se acuerdan, el año pasado habíamos hablado de las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan? En la escuela dominical. Y esta es una forma práctica para los ejercicios de la piedad. ¿Se acuerdan cuáles son? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el apartarse un tiempo para el Señor, la adoración. ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, esta es la forma en donde nosotros vamos a ser piadosos. Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la memorizamos y oramos según, por ejemplo, no sabemos orar, agarramos un salmo, como decía el pastor también el miércoles, cuando estudiamos Romanos, agarramos un salmo y oramos conforme a la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios, cada día la memorizamos, cada día la tomamos y oramos conforme a la palabra de Dios, nosotros no la memorizamos, no la tienen nosotros, no la tenemos nosotros en el corazón. Y cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, ¿cómo vamos a desear el mal a nuestros prójimos? Porque si nosotros tenemos un mal deseo por nuestros hermanos, hermano mío, hermana mía, hay algo, hay un pecado que está en tu corazón. Si nosotros tenemos un mal deseo, y lo vuelvo a repetir, contra un hermano, cuando nosotros estamos enojados y dejamos que la ira, el enojo, se apropien de nuestras vidas por causa de algo que a nosotros nos parece que está mal y deseamos el mal al otro, hermanos, hay pecado en nuestras vidas. Y las disciplinas espirituales, si nos arrepentimos, ¿verdad? Si nos arrepentimos, hermanos, las disciplinas espirituales nos van a ayudar realmente a ser guiados por el Señor. A ser guiados por el Señor. Es importante, hermanos, que nosotros andemos en piedad, porque el Señor vendrá. Porque el Señor vendrá. Y no va a decir, no va a pedir cuentas del otro solamente, también va a pedir cuentas tuyas. No, pero Señor, Él me hizo mal, Él me hizo tal cosa, porque fue mi esposo, porque fue mi esposa. Esas son excusas. Lo sabemos desde el Génesis, cuando Adán le dijo, no, pero fue la mujer que tú me diste. Es verdad, no, no fue la mujer que... Es la elección de uno, el pecar también. El hacer las cosas mal. Hermanos,
Esto nos muestra este fulano, el ser egoístas, el no tener una identidad con Dios. Pero sin embargo, la vida de Ruth y de vos reflejan una vida piadosa. ¿Qué camino nosotros vamos a tomar? ¿Elegiremos realmente la vida piadosa y el buen deseo hacia nuestros hermanos? Fíjense en cómo habla Ruth y vos. Fíjense en cómo ama Ruth a Noemí. Y Noemí le decía, vete. Y Ruth se quedó por amor. Ella su vida ha ido como su hermana, o sea, su concuñada, a su nación, a seguir alabando a otros dioses, mas ella eligió la piedad, mas ella eligió al Señor. La vida de vos. Estamos hablando de que son hombres y mujeres. Los que son hombres debemos sentirnos identificados de cómo es la vida de vos con su futura esposa. Y las mujeres con su futuro esposo. Y no está hablando de futuras, ellos son futuros, no, porque después se casan. ¿Cómo debe ser nuestra vida con nuestras esposas? ¿Cómo debe ser nuestra vida con nuestros esposos? ¿Cómo debe ser la vida con nuestros hermanos? Y esto me trae a mi segundo encabezado, que es obedecer a Dios hace que Él mueva los hilos de la historia y seamos útiles para su obra redentora. Y otra vez vuelvo a repetir, obedecer a Dios hace que Él mueva los hilos de su historia y seamos útiles para su obra redentora. Si nos fijamos bien en el capítulo, acá estamos más grande, cómo termina el versículo, perdón. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho para yo redimir, o sea, para yo no redimir, porque él obviamente no quería redimir por su falta de misericordia hacia las personas necesitadas. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de a cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Como decíamos, la ley del levirato era conocida como una regla, una ley muy importante para los hebreos. Consiste en que si alguna mujer quedaba viuda y sin hijos, el hermano o pariente más cercano le tenía que dejar prole, o sea, hijos, para no quedar desamparada y sin herencia. Esta ley, ¿saben para qué servía? Para que las viudas y los pobres no queden sin heredad. ¿Entienden? Porque si una viuda quedaba sin esposo, no, eso es viuda, valga la redundancia, si esta viuda quedaba sin esposo, quedaba sin herencia, quedaba sin tierra, tenía que vender la tierra porque el que trabajaba por lo general era el hombre, trabajo formal, el hombre de negocio. Y si quedaba sin hijo, esa mujer quedaba sin heredad porque no tenía descendencia. Entonces lo que hacía es proteger a la viuda, proteger al pobre. Y lo que hacía también era en que Israel sea fructífero, porque había más personas para agradar a Dios, supuestamente, ¿no? Pero es tan importante que Dios mató a 2 personas por no cumplir con esta ley y tener un corazón egoísta. Vamos a leer Génesis, Deuteronomio 25, 8, 10. Vamos a abrir en Deuteronomio 8, 10. Deuteronomio 25, del 8 al 10.
Y vamos a ver qué tan fuerte es esto para aclararlo el tema del zapato, ¿no? Dice, entonces los ancianos de aquella ciudad, leo de nuevo, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en su rostro, y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará ese nombre en Israel, la casa del descalzado. Me acuerdo que cuando era chico había una epidemia de piojos. Entonces, no sé por qué, pero cuando era chico si te decían piojoso te daba una tremenda vergüenza. Entonces, me acuerdo que mi abuela nos lavaba con vinagre, teníamos un olor a vinagre, no sé cuál era la vergüenza, si tener piojos y tener olor a vinagre. Y era terrible para nosotros y lo que nos causaba era vergüenza, una vergüenza tremenda. ¿Y quién no tuvo piojos, no? O sea, dichoso el que no tuvo piojos. Y sin embargo, la sociedad tomaba a aquellos niños como que tenían piojos, como que eran descuidados por sus padres, ¿no? Entonces la vergüenza no era solamente para ellos, sino que también era para sus padres, ¿no? Así era. Entonces los padres estaban preocupados a veces, mucho más por lo que iban a decir de ellos que por lo que iba a pasar con el hijo. El hijo se podía estar rascando, pero lo importante era no tener mala fama. Bueno, más o menos así es el tema de la casa del descalzado. Era para causar vergüenza en aquella persona que no quería redimir. Aquel fulano no quería redimir. Y no solamente no se le da nombre a la Biblia, sino que se le da un nombre o como se dice, un sobrenombre para burlarse de aquellas personas que ignoran la voluntad de Dios. La casa del descalzado, el piojoso. Aquella persona que tiene que ser burlada por causa de que no quiere seguir los pasos para agradar a Dios y para amar a ese hermano que quedó sin descendencia. Es terrible, hermano, y tiene que ser vergonzoso para nosotros. Ese fulano había causado indignidad en el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba también en esa misma circunstancia. ¿Se acuerdan cómo había terminado el libro de Jueces? ¿Cómo había terminado? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tremendo, hermanos. Este es el corazón, y lo vamos a repetir lo repite durante todos Jueces. Cada uno hace lo que bien le parecía y no obedecía a Dios. Este es el corazón. Génesis 38:10, vamos a ver un poco más para atrás. ¿Qué pasa con aquellos hombres que hicieron o tuvieron un corazón de desechar también a Dios? 38:10. Acá está, dice, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida, porque anteriormente le había quitado la vida a su hermano. Estos eran los hijos de Judá. ¿Se acuerdan de quién era Judá? El hijo de Jacob. Entonces lo que estaba haciendo Dios era Jacob y los hijos a través de sus esposas. ¿Se acuerdan cuáles eran sus esposas? Lo dice en Ruth. Lea y Raquel. Lea y Raquel eran sus esposas. Y tuvieron hijos. Y resulta que Judá tuvo 2 hijos, 3 hijos. Uno falleció y quedó sin herencia. ¿Se acuerdan? Judá tuvo 3 hijos. Uno falleció y se quedó sin herencia. Y la esposa se llamaba Tamar. Exacto. ¿Y qué pasaba? Es que le pidió Judá a sus hijos que le diera hijos a Tamar. Entonces uno lo que hizo, que está en la Biblia, pero no lo quiero decir, está en la Biblia, usted lo dice que él desechó a esta mujer y no quiso tener prole y Dios lo mató. Y el otro dice que tuvo relaciones con ella, más, hay niños, ¿no? Más él hacía cosas afuera y entonces
desechó la heredad porque él volcaba su amor hacia afuera, ¿no? ¿Me entienden? No lo quiero decir. Vertía en el suelo, exacto. Vertía en el suelo la fructificación y desechó a esta mujer porque tuvo relaciones con ella. O sea, satisfacía sus deseos sexuales, pero vertía hacia afuera lo que Dios quería, o sea, fructificar el vientre de esa mujer que quedó desamparada y sin hijo. Entonces lo que pasa es que él muere en las manos del Señor, Dios lo mata por causa de su egoísmo. Bien, hermano, estamos todos atentos. Desobedecer a Dios nos hace inútiles para su obra. Imagínense, hermanos, que si Dios desechó a personas y incluso mató a personas por causa de su desobediencia, por causa de su maldad, ¿cómo se tiene que comportar un cristiano? Veamos Juan 14, 23. Juan 14, 23. San Juan, ¿no? Que le dicen San Juan 14, 23. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, ama mi palabra. El que me ama, no a mí, digo a Jesús. Dijo Jesús, el que me ama, ama mi palabra. Hermanos, la obediencia a Dios es vital. Fíjense en cómo este fulano desmereció totalmente la voluntad de Dios y desobedeció. Así que él estuvo, primero, fue ignorante a hacer a la voluntad de Dios, egoísta y un desvergonzado. Y un desvergonzado, hermanos. Mientras que vos fue decidido a cumplir con la ley de Dios sin vacilar, viendo y pensando y velando por los demás. Él podría haber sido perseguido. Él podría haber sido perseguido por lo que estaba haciendo, porque él estaba cumpliendo, vos, ¿no? Vos estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y tenía un corazón de agradar a Dios y tenía un corazón de ayudar al necesitado, tenía un corazón piadoso, pero principalmente obediente. Si seguimos recordando, si el mundo en que él vivía, aquellos que tenían que seguir la palabra de Dios, no la seguían, porque dice cada uno hacía lo que bien le parecía, vivían en pobreza extrema por causa de su maldad, por causa de su pecado. Sin embargo, él decidió elegir hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no hacemos la voluntad de Dios por tratar de agradar a los demás? ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como la sociedad? La obediencia a Dios nos hace fértiles. La obediencia a Dios nos hace útil a la historia de Dios. Dios no está escribiendo la historia de Ruth y Noemí y de vos. Dios está escribiendo su historia a través de estos personajes. Dios está escribiendo sobre él, no sobre ellos. Ellos simplemente son personajes secundarios y terciarios. Dios está escribiendo sobre él. Esa es la historia de Dios. Por eso había titulado, y lo digo ahora, había titulado esta predicación, La redención expone la historia del Mesías. Porque está hablando de que la redención está hablando acerca de el Mesías que viene. Obedecer a Dios hace que Él mueva los hilos de su historia y seamos útiles para su obra redentora.
Nosotros tenemos que ser siervos útiles para el Señor. Y la pregunta que nos desafía es, ¿cuál es la razón por la cual estamos desechando la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón que nosotros estamos desvinculados de la palabra de Dios? ¿Es porque otras iglesias están siendo fructíferas por lo que están haciendo? Pero mirá, ellos no están predicando el evangelio, pero mirá cómo fructifican. Mirá que el hermano, cómo está robando y está fructificando. Muchas veces estamos mirando hacia lo demás, hacia lo afuera, y no vemos realmente lo que dice la palabra de Dios. Y nos enfocamos hacia nosotros mismos y queremos ser como el que está haciendo el mal. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No importa cuán glorioso esté el hombre, no importa cuán fructífero está el hombre, si no hace la voluntad de Dios, caerá. Si no hace la palabra de Dios, caerá, hermanos. Si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros realmente no tenemos un corazón para el Señor, ¿qué le diremos a Dios? ¿Hemos desechado tu palabra? Pero aquellos que son cristianos y son elegidos por Dios para hacer su obra, se comportan en obediencia y en piedad. Pero hermanos, si hoy tenemos un corazón que no tiene piedad, si hoy tenemos un corazón que realmente no está siendo obediente a Dios, debemos pedirle al Señor misericordia y orar por nuestros pecados, arrepentirnos, hermanos. Dice, esto habla acerca de Tamar. Tamar dice que buscó la forma de tener hijos. Dice que buscó a Judá. Y Judá pensó que era una prostituta y se acostó con ella. Y bueno, ustedes pueden ver la historia. Y Judá le dio hijos a Tamar. Y ahí pudo cumplir con la ley del Señor. Y Tamar es tan importante que está en la descendencia del Mesías. No importa cómo, cuál es en nuestro alrededor, pero debemos de hacer la voluntad de Dios y obedecer. Dios provee para aquellos que en Él confían. En el Salmo 37 vemos, no lo vamos a leer porque se nos va el tiempo, pero vemos que dice, yo tuve envidia de aquellos que hacían lo malo porque fructificaban. Pero dice, confía en el Señor y Él hará, y exhibirá tu justicia como el mediodía. Fíjense en cómo hablaban las chismosas que decía, ¿se acuerdan de Andrés? Cómo hablaban las chismosas acerca de Noemí y Ruth ahora. Cómo hablaban las personas de Noemí y de Ruth y de vos. Bendito seas. Y Dios proveyó para todas las circunstancias que ellos estaban pasando. Ruth pasó pobreza extrema, estaban casi muriendo de hambre y sin embargo Dios proveyó un trabajo. Y que justamente, porque lo que más me asombra es que justamente estaba en el campo de vos, pariente que podía redimir a Ruth y Noemí. Hermanos, Dios está en cada detalle, en cada detalle. Y le consiguió, Dios le dio un esposo para fructificar. Obedecer a Dios es muy importante, hermanos. Y debemos obedecer al Señor porque lo amamos. ¿Lo amamos, hermanos? Lo amamos.
La redención expone la historia, este es mi tercer encabezado, la redención expone la historia del Mesías para que nuestras vidas cambien y sirvamos al verdadero Rey y nos haga parte de su obra redentora. Hermanos, este libro lo que está diciendo es que viene un Mesías próximamente, que nosotros hoy sabemos, pero ellos no lo sabían. Vos, pues, tomó a Ruth el 13, y ella fue su mujer, y llegó a ella, y Jehová le dio, y concibió, y para que diese a luz un hijo. No sé si sabían, pero ella tuvo 10 años casado. Perdón. Ruth estuvo 10 años casado. ¿Y no les parece extraño que no haya tenido hijos? ¿No le es extraño? Fíjense en la comparación de Lea y de Raquel. Si se fijan bien, en Génesis nos habla de que estas mujeres eran estériles. Es muy extraño, pero Dios, me encanta, porque Dios le dio hijos. Fíjense lo que dice acá, en el 13. Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. No que ellos tuvieron relaciones y tuvieron hijos porque sí. Es porque Dios proveyó para que tuvieran hijos. Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando a Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya, quiere decir que ella cuidó del niño. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamarán Obed. ¿Se acuerda qué significa Obed? Obed. Siervo. Y no nos estamos dando cuenta de que la historia de Dios significa que el hombre está siendo siervo del Señor fiel, que cada una de estos personajes están siendo fieles a Dios a través de un servicio y una obediencia y una vida piadosa. Es porque cuando Dios toca nuestras vidas, hermanos, realmente tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos siendo necios y tercos, hermano, Dios no ha tocado tu vida. Amigo, Dios no ha tocado tu vida. Si nosotros no hay cambio en nuestras vidas, si seguimos siendo egoístas, si seguimos desobedeciendo la palabra de Dios, si tenemos deteniendo malos deseos contra los hermanos, Dios no ha tocado nuestra vida aún. Pero más grandiosa es la historia que viene más adelante. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esdrón, Esdrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminabab, Aminabab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salomón, Salomón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a el rey David. Fíjense hasta dónde va la descendencia. Y fíjense en cómo empieza el libro de Mateo. ¿Cómo empieza el libro de Mateo? Con una genealogía. ¿De quién? De Jesús, de nuestro Mesías, de nuestro Redentor. Y hoy el Señor está diciendo, yo estoy proveyendo para los que no conocen, yo estoy proveyendo a mi Hijo para redimirlos de sus pecados. Hermanos, si hoy no has cambiado, o aquellos que todavía no conocen al Señor, hermanos, hoy es el día para decirle al Señor, perdóname Dios por mi desobediencia. Señor, escríbeme en el libro de la vida. Señor, quiero pertenecer a tu historia, porque cada uno de nosotros contamos la historia del Evangelio, la historia de la redención del Señor, de cómo el Señor nos salvó del pecado, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Si esto es para alabar a Dios, para adorar al Señor.
Hermanos, si en nuestro corazón seguimos teniendo un corazón que no es piadoso, hermanos, debemos arrepentirnos y tener buenos deseos para el Señor. Y me encanta la historia de la redención, porque dice que el Señor, el Padre, proveyó para que nosotros hoy seamos salvos. Qué grandioso, hermanos. Cada vez que leemos esta historia, debe haber en nuestro corazón sentimientos de amor hacia Dios. Y nos debe llevar, como el escritor quería llevar al pueblo de Israel, a que obedezcan a Dios, a que tengan un corazón piadoso, a que no hagan su propia voluntad, a que no sean egoístas, a que no tengan malos deseos. Quería llevar al pueblo de Dios a arrepentirse. Dicen teólogos que lo habrá escrito Samuel. Tenía un corazón pastoral. Tenía un corazón que quería que su pueblo realmente creyera en el Señor y lo obedeciera con todo su corazón, que lo amaran, que amaran su palabra. ¿Nosotros estamos amando su palabra, hermanos? ¿Nosotros tenemos un corazón piadoso? Arrepintámonos, hermanos, y tengamos un corazón, un deseo por nuestros hermanos. Hablemos bien, alabanzas a nuestros hermanos. Hermano, ¿cómo estás? Esposa, ¿cómo estás? Esposo, ¿cómo estás? Abrazar a las personas realmente con un amor de Cristo, como Él nos amó a nosotros. Pero hoy en día el mundo está haciendo lo que hacía el pueblo de Israel. Cada uno hace lo que bien le parece. No quiero que mi vida sea como la casa del descalzado. No quiero que mi vida sea el piojoso. A pesar de que pase vergüenza con el vinagre, a pesar de que pase vergüenza, quiero servir al Señor con todo mi ser y con todo mi corazón. Quiero realmente tener un corazón como vos, con Z. Quiero tener un corazón como el Señor, que nuestro carácter se parezca al de Cristo. Otra vez lo vuelvo a decir, que nuestro carácter cada día se parezca al de Cristo. Y lo vuelvo a decir porque no escuché a los hermanos, que nuestro carácter se parezca al de Cristo, hermanos. Que seamos piadosos, que realmente seamos y que tengamos amor por nuestros hermanos. No estoy diciendo que no debamos corregir, estamos diciendo el deseo, nuestro deseo en el corazón. Yo corrijo a mi hija y no la odio. Yo corrijo a mi hija y le digo, hija, esto no se hace, pero no la dejo de amar ni tener buenos deseos por ella. No confundamos corrección con un desamor. Al revés, corregir es amor. Y decirle las cosas de frente a los hermanos. Decirle, hermano, usted está haciendo esto y esto. Esto es piedad también. Debemos conducirnos con amor. Debemos conducirnos con piedad.